Esto que vemos acá es un nivel digital que utiliza una mira con código de barras como la que se ve ahí a la izquierda. Es un instrumento que es muy similar a un nivel tradicional, pero tiene la posibilidad de interpretar la lectura de hilo medio, hilo superior, hilo inferior, a partir de el segmento de mira con código de barras que percibe o que abarca con su visual, digamos. Uno sencillamente aprieta ese botón rojo que se ve ahí y el instrumento me muestra en la pantalla el, el valor de la lectura que uno debería tener. Fíjense que el formato del instrumento es análogo y similar al de un nivel óptico, es decir, tiene ahí arriba un botón rojo que uno aprieta para realizar las lecturas, decía, pero además tiene un tornillo ahí al lado de ese botón, que es el tornillo de enfoque que uno gira, digamos, para enfocar la imagen. Más abajo hay otro tornillo que es el de pequeños desplazamientos horizontales, que gira el anteojo en sentido horario, antihorario, para apuntar a la mira, en forma centralizar la imagen en el centro de la mira. Debajo del tornillo ese se ve un limbo graduado, el limbo horizontal, que en general todos los niveles tienen. Y debajo del limbo se ven los tres tornillos calantes que uno va a utilizar para horizontalizar el anteojo. Las miras con código barras habitualmente del lado contrario tienen la mira tradicional, digamos, de manera que si el aparato se llegara a quedar sin energía, funcionan con una batería estos aparatos, uno podría continuar trabajando con la mira tradicional, realizando lecturas, interpretando lecturas en la mira tradicional. Obviamente la principal ventaja que tiene este aparato es que yo apretando un botón realizo las lecturas, no tengo que andar interpretando el valor de lectura, evito errores en esas interpretaciones, etcétera. Pero vamos a ver que tienen algunas ventajas adicionales. Bueno, les comentaba, va a tener el aparato en uno de los lugares una pantalla, como esta que se ve acá, donde me indica, fíjense, con Staff Reading ahí, me indica el valor de lectura de hilo medio, podría ser. Y fíjense que la lectura son 4 lugares después de la coma, o sea, 1,5822 metros, dice, es decir, me está leyendo a la décima de milímetro. Cuando nosotros con suerte en los niveles ópticos leíamos el milímetro, estimábamos el milímetro, digamos. Acá me está leyendo la décima del milímetro, es mucho más preciso en la determinación altimétrica. Me determina la distancia, instrumento mira también abajo, 48,36 metros. Y abajo se enuncian las particularidades, las ventajas. Fíjense, perdón, que en la imagen superior se ve un conjunto de botones, qué sé yo, que uno puede operar. Quizás es similar, digamos, o análogo a una estación total que uno tiene, le da un conjunto de indicaciones al aparato a partir de esos botones, ¿no? Es decir, obviamente tiene este instrumento un microprocesador que realiza un conjunto de funciones a partir de las órdenes que uno le da con el teclado, ¿no? La principal ventaja es la que tienen en la parte superior, digamos, no debo interpretar lectura, sencillamente aprieto un botón y me aparece la lectura en la pantalla, me muestra esa lectura en la pantalla, uno la puede guardar, no necesito andar anotando los valores en una libreta, las anotaciones van a ser mucho más restringidas. Y lógicamente al no tener que anotar tampoco voy a cometer errores ahí en la transcripción de valores y demás, ¿no? Esos valores, como los quedan guardados en una memoria, los puedo descargar a posteriori en la computadora para realizar los cálculos de cota en todos los puntos. Fíjense, alguna ventaja adicional, permite leer en lugares relativamente sombreados, con la visualización tradicional, digamos, de un nivel óptico, se me dificultaría. Bueno, esto ya no tiene ese problema, o también en lugares distantes donde no llegaría yo a ver claramente la imagen. Y bueno, como tiene un procesador, también permite hacer algunos cálculos simples, elementales,
y bueno, son el conjunto de ventajas principales. Pero ya les digo, la principal ventaja es que uno apunta y toca el botoncito ese rojo, aprieta y ya queda el valor guardado en la memoria. Me olvido de andar interpretando lecturas, se hace mucho más rápido el asunto de la nivelación. En este video que les presentamos acá van a ver unos operarios de nivel que están trabajando en una obra, operario de nivel y mirero, y van a ver el conjunto de ventajas un poco actuado, digamos, en este video que tiene estos niveles láser, estos niveles, perdón, digitales. Nada, mírenlos, es un video, ya les digo, comercial, actuado, pero es interesante. Bueno, vamos a ver nivelación areal por último. La nivelación areal está dentro de la denominada nivelación geométrica, que utiliza visuales horizontales sobre miras verticales para realizar las lecturas y determinar los desniveles, ¿no? ¿Se acuerdan que la clasificamos en tres grandes grupos, la nivelación geométrica o las aplicaciones a partir de la nivelación geométrica, que eran nivelar puntos, lo que habíamos hecho en el transporte de cota, donde le dábamos cota a algunos puntos en particular del terreno, como por ejemplo los vértices de nuestro polígono. Habíamos visto también que podíamos nivelar líneas, es decir, ya no algunos puntos, sino todo el relieve a lo largo de una línea. A eso lo denominamos perfiles, nos íbamos parando con la mira en distintos lugares de una dirección y íbamos determinando el relieve en esa dirección y en direcciones perpendiculares a esa dirección, perfiles longitudinales, transversales y demás. Y lo que se ve en esta última clase es nivelación areal, nivelación geométrica, pero nivelación de área. Ya me interesa determinar el relieve a lo ancho y largo del terreno, cómo es el relieve. Entonces voy a tener que tomar numerosos puntos en todo el espacio como para poder representar ese relieve a posteriori. Básicamente se recurre a hacer dos tipos de nivelación, lo que se llama dos metodologías, lo que sería la nivelación areal por cuadrícula o por malla, y lo que es la nivelación areal por radiación, también llamado taquimetría con nivel. Vamos a ver que cada una de ellas tiene su prestación, coexisten, digamos, se usan las dos en función del objetivo que uno tenga, va a utilizar una u otra. Cuando uno quiere hacer lo que se llama sistematización del terreno, llevar el terreno a una pendiente uniforme, recurre a la nivelación areal por cuadrícula. Cuando uno va a hacer radiación, cuando uno pretende determinar el plano con curvas de nivel, es más adecuado realizar la nivelación areal por radiación, porque esta me permite ubicarme en distintos puntos del terreno, no en puntos prefijados como hace la cuadrícula, y eso me permite detectar los puntos característicos, las lomas, los bajos, los puntos donde cambia la pendiente. Entonces sirve mucho más para realizar el plano con curvas de nivel, realizar la taquimetría con nivel y no la cuadrícula. Pero bueno, ya les digo, las dos coexisten y las dos se utilizan y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Bueno, la nivelación geométrica, recuerden, dirigíamos una visual horizontal con un instrumento que se llama nivel de anteojo, como está indicado en esta diapo, con ese ahí parado sobre un trípode, está simbolizando un anteojo que está horizontal, dirigiendo una visual horizontal sobre las miras, ¿no? Ubicadas en A, B y C. Si yo arranco la nivelación en un punto A, mirando a un punto A de cota conocida, bueno, si conozco la Z de A y hago lectura de hilo medio en A, puedo decir que la cota del plano visual, simbolizado ahí con CPB, va a ser la cota de A, la Z de A, más el hilo medio en A, ¿no es cierto? Eso va a ser la cota del plano visual. Luego, si hago lectura en otros puntos adelante, en B o en C, bueno, a la cota del plano visual le tengo que restar el hilo medio en B para obtener la cota en B, o le tengo que restar a esa misma cota del plano visual el hilo medio en C para obtener la cota en C. O sea, una vez que determino la cota del plano visual,
esa cota del plano visual me va a servir para determinar la cota de todos los puntos que yo releve o lea el hilo medio desde esa estación. Mientras yo no corra la estación, esa cota del plano visual me va a servir a mí para realizar la nivelación de todos los puntos que yo releve desde esa estación. Ahora, si yo llegase a mover la estación, o sea, en vez de estar en ese lugar, me voy a otro lugar, por ejemplo acá, entre B y C, bueno, yo lo primero que tengo que hacer cuando muevo la estación es determinar nuevamente la cota del plano visual de esa segunda estación. Es decir, porque fíjense que ahora el instrumento lo puse en un lugar más elevado y obviamente la altura del plano por el cual estoy mirando es distinta a la que generaba desde la primera estación. Entonces, cada vez que yo corro la estación tengo que determinar nuevamente la cota del plano visual para los puntos que releve de esa nueva estación, determinarlos a partir de esa nueva cota del plano visual. Acá está hecho lo mismo, nada más que me he parado directamente sobre el punto A de cota conocida, y ahí dice que la cota del punto A, fíjense, es 10 metros. Si yo leo el hilo medio ahí, en general si estoy parado sobre el punto, en realidad voy a apoyar la mira al lado del anteojo, me voy a fijar a qué altura de la mira pasa al centro del anteojo. Lo voy a mirar por fuera, pues me va a costar mucho leer desde una distancia tan cercana. Bueno, ahí leo la altura del instrumento, que sería el hilo medio en A, lo leo desde afuera, les decía. Y bueno, la cota del plano visual, fíjense que va a ser 10 metros, que es la cota de A, más lo que sería el hilo medio en A, o la altura del instrumento en ese lugar, que es 1,45. Es decir, la cota del plano visual va a ser 11,45. Ahí está, Z de A más la altura del instrumento, me da 11,45. Luego, fíjense, con esa misma cota del plano visual, hago lectura en el punto B, que está alejado, ¿no? Bueno, a esa cota del plano visual de 11,45, yo le tengo que restar 1,25 para irme a la cota de B, ¿no? Para determinar la cota de B. Entonces, 11,45 menos 1,25, que es la lectura en B, me da 10,20, ¿no? Fíjense, me da 10,20. Está bien, ¿no? Fíjense, en B tengo una lectura 20 centímetros más chica que en A. Es decir, la mira en B está 20 centímetros más arriba que en A, ¿no? O está menos enterrada, digamos, porque está más alto el punto B. Son 20 centímetros menos de lectura de hilo medio, implican 20 centímetros más de altura de un punto respecto al otro. Bueno, y fíjense, en C, la lectura del hilo medio en C es 1,10, ¿no? 1,10 m. De vuelta, la cota de C, la Z de C, se va a calcular como la cota del plano visual, que era 11,45, menos 1,10. Eso me va a dar 10,35. O sea, 10,35, es decir, 15 centímetros más alta que la cota en B, ¿no es cierto? Y 35 centímetros más alta que la cota de A. Bueno, decía que una de las formas de hacer la nivelación es a través de una cuadrícula. Acá se muestra lo que es una cuadrícula. Inicialmente se tiene que hacer una marcación en el lote, se tiene que estaquear el lote que se quiere nivelar con estacas, o a veces se usan fichas directamente, pero en general cuando se hace en la realidad la cuadrícula, se estaquea el terreno, se dejan estacas en cada uno de los puntos donde a posteriori se va a colocar la mira. Y fíjense que se genera una malla de puntos que están equidistantes, es decir, los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, y los puntos A, B, C, D, E, F, G están equidistantes. Una distancia que puede ir de los 10 a los 50 metros de distancia entre puntos, ¿no? En las distintas cuadrículas, en función del detalle que se quiera obtener del terreno y de lo quebrado que sea el terreno. En general las mallas van
en ese distanciamiento entre puntos, entre 10 y 50 metros de distancia entre puntos. Pero se forman filas y columnas de puntos, ¿no? Las filas habitualmente se nombran con letras y las columnas con números. Entonces cada uno de las estacas queda eh, nombrada con un nombre de una fila y un número. Por ejemplo, el primer punto será A1, el segundo A2, A3, después tendrá B1, B2, B3 hasta B5 y así sucesivamente. Hay todo un trabajo de marcación de la cuadrícula. Obviamente para marcar la cuadrícula vamos a tener que usar cintas, cintas agrimensor, ¿no? Y jalones para marcar las direcciones. Vamos a utilizar cintas, jalones, fichas que me van a marcar en principio dónde tengo que clavar las estacas. Y posteriormente, fíjense, entre filas y columnas, el ángulo que se forma son ángulos de 90 grados, son perpendiculares las filas a las columnas, ¿no? Perfectamente perpendiculares. Para marcar esas perpendiculares, habitualmente se utilizan o pentaprisma, es decir, o escuadras ópticas, o si no, a veces se usa también el limbo del nivel, que vimos que los niveles tienen un limbo horizontal también que me permite marcar o determinar ángulos, inclusive obviamente ángulos de 90 grados. Entonces utilizamos para la marcación cintas, jalones, fichas, bueno, la escuadra de agrimensor o pentaprisma o el limbo del nivel, y obviamente en cada punto vamos a poner estacas, por lo tanto también vamos a tener que llevar una masa y una estaca, una masa y estacas para marcar cada punto. Hay un trabajo inicial de marcación entonces de la cuadrícula o de la malla, y luego hay un trabajo de nivelación como el que están haciendo en este momento los operadores. Ya la cuadrícula está marcada y fíjense que hay un operario en la estación de nivel, ahí a la imagen a la izquierda, que inicialmente, fíjense, seguramente realizó una lectura de hilo medio en un punto fijo, simbolizado con este poste, con un clavo en un poste, por ejemplo, para tomar como referencia esa cota. Y luego sí empezó y de esa forma determinó la cota del plano visual, digamos, leyendo en un punto fijo inicialmente. Y luego sí ya están nivelando todos los puntos de la cuadrícula, o sea, el midero se va a ir colocando en cada uno de los puntos estaqueados de esa cuadrícula, ¿no? Y vamos a determinar la cota de todos esos puntos de la malla, o sea, el A1, el A2, la cota de cada uno de esos puntos. Ahí en este momento está el operario en una estación y el midero en el punto sería B3. Está realizando lectura de hilo medio en ese lugar. Fíjense que a la derecha está simbolizado que ya se va a necesitar hacer una segunda estación en 2, ahí está puesto ya el trípode y el nivel, porque quizás con la primera estación no llego a ver todos los puntos, me quedan lejos algunos puntos desde esa estación, entonces necesito hacer una segunda estación. En la medida que yo necesito hacer una segunda estación, recuerden, voy a tener que determinar una segunda cota del plano visual, ¿no? Bueno, yo les decía, lo que se hace es marcar primero una cuadrícula formada por filas que se nombran con letras y columnas que se nombran con números. Así tenemos toda la fila de las A, de las B, de las C, y luego tenemos la columna de los 1, de los 2, de los 3, y así sucesivamente. Entonces inicialmente se marca esa cuadrícula en el terreno, les decía, y quedan perfectamente identificados los puntos con una letra y con un número, y quedan marcados en el terreno además con estacas. El terreno queda todo estaqueado. Bueno, las columnas entonces habitualmente se utilizan números y para las filas se utilizan letras, y la distancia entre las estacas, les decía yo, entre estacas vecinas, va a ir en valores que va a ser de los 10 a los 50 metros. En este caso es 20 metros distancia entre puntos, pero podría ser una distancia menor de 10 metros. Las distancias menores habitualmente están en 10 metros,
y las mayores en 50 metros. ¿Cuánto menor y cuánto más grande el valor? Bueno, cuanto más uniforme es el relieve del terreno, es decir, cuanto menos quebrado es, uno puede aspirar a distancias mayores, porque las diferencias de relieve quizás no ameriten una densificación de puntos. Cuanto más uniforme entonces el terreno, mayor distancia entre puntos. Y también cuanto más precisión se desee obtener en la nivelación, bueno, en este caso si quiero ser más preciso, estar más seguro de lo que hago, puedo tomar puntos más cercanos, no puedo ir a los 10 metros. Bueno, en el trabajo de la nivelación areal por cuadrícula podemos dividir el instrumental que vamos a utilizar en dos etapas, digamos. Primero el instrumental que usamos para marcar la cuadrícula y estaquear el lugar que a continuación va a ser nivelado. Ahí yo les decía, se utiliza básicamente estacas y masa, obviamente para clavar esas estacas en el suelo. Vamos a utilizar cinta para marcar, para determinar claramente la distancia entre los puntos, que van a ser equidistantes entre sí. Fichas y jalones, las fichas las vamos a ir marcando, colocando en cada lugar donde tiene que ir a posteriori clavada una estaca. Y los jalones me van a marcar claramente las direcciones que forman las filas y las columnas, las direcciones en las cuales tenemos que desplegar la cinta, ¿no? Yo les decía, para marcar los 90 grados, que tiene que guardar las filas de las columnas entre sí, vamos a utilizar un pentaprisma o escuadra óptica, o si no, podemos recurrir al limbo horizontal, es decir, al círculo grabado horizontal que tiene cualquier nivel. Esta es la tarea de marcación, es decir, de establecer claramente y dejar marcado en el terreno cuáles son los puntos que se van a nivelar a posteriori, es decir, los puntos donde se va a parar el mirero para tomar la cota y determinar así cómo es el relieve de toda el área. En el trabajo de nivelación, obviamente, como en cualquier nivelación geométrica, lo que usamos es el nivel de anteojo y miras, ¿no? Habitualmente se recurre, es común que trabajen un operario en el nivel y dos mireros. Los mireros se van alternando, el que está en A1, hay uno en A1 y hay otro en A2. Mientras leo en A2, el que estaba en A1 pasa al punto A3 y así sucesivamente se van intercalando los mireros para hacer la operación más rápida de nivelación. Pero es una nivelación geométrica, es decir, recurre al nivel de anteojo para hacer la nivelación y a las miras, ¿no? Es muy simple. En nivelación areal, vamos a ver por cuadrícula, solo leemos hilo medio, porque no necesitamos leer hilo superior y hilo inferior. La distancia entre el instrumento y la mira no la voy a calcular. Y es importante decir que como las distancias a las que se va a encontrar el aparato de cada una de las miras van a variar, es importante que el instrumento hayamos corregido previamente el error de colimación si existiese. Por si tenemos error de colimación, acuérdense, no dirigimos visuales horizontales, sino relativamente inclinadas, y eso me puede llevar a errores. Entonces es muy importante haber corregido previamente, al hacer un trabajo de este tipo, el error de colimación. Bueno, acá vamos a hacer una simulación de una nivelación. Tenemos el terreno estaqueado previamente, desde A1 hasta G8, son 8 por 7 por 8, 8 columnas y 7 filas de la A a la G, son 56 puntos que tengo que nivelar entre todos. Fíjense que los puntos están equidistantes y eso es muy útil para lo que sería a posteriori el trabajo para el cual se hace la nivelación areal por cuadrícula, que consiste en la sistematización. Habitualmente, a posteriori de la cuadrícula se hace una sistematización, es decir, se hace un emparejado del suelo, se corta en algunos lugares y se rellena en otros,
a partir de una pala niveladora y de las indicaciones que va a recibir el operario en cada una de las estacas. En algunas va a tener que cortar y en otras va a tener que rellenar. Pero fíjense que el tener las estacas así perfectamente distanciadas unas de otras, termina generando como calles entre las líneas de estacas, entre las filas y entre las columnas, ¿no? Calles entre las cuales va a pasar a posteriori estas palas niveladoras, raspando el suelo, digamos, para llevarlo a una pendiente uniforme. El hecho de la cuadrícula me facilita mucho el trabajo posterior de las máquinas de movimiento de suelos, porque ya les digo, se generan calles entre las filas y las columnas, por los cuales puede ir pasando la máquina. Además, digamos, el hecho de que estar equidistantes, filas y columnas, permite también, en forma perfecta, digamos, distribuir la densidad de puntos en forma uniforme en todo el territorio, ¿no? Porque si están equidistantes los puntos, yo estoy tomando igual densidad de puntos en todos los sectores del lote, ¿no? No es que en algunos lugares tomo más puntos y en otros lugares tomo menos puntos. Acá están perfectamente distanciados los puntos y uniformemente distanciados, con lo cual la densidad es perfecta, perfectamente uniforme, quiero decir. Bueno, el trabajo de nivelación, ¿en qué consiste? Bueno, fíjense, primero me colocaré en una estación 1. Esto es una imagen en planta, es decir, estoy viendo desde arriba. Ahí está colocado el operario con el nivel. Y en primera instancia voy a leer en un punto fijo. Voy a hacer, el mirero se va a poner en el punto fijo, se va a parar con la mira y yo voy a dirigir una visual a ese punto fijo. Y con eso voy a calcular la cota del plano visual desde la estación 1. ¿Está bien? Como la altura del punto fijo, es decir, vamos a considerar que conozco la cota de ese punto que está cercano a mi cuadrícula, y le sumo el hilo medio en ese punto. Con eso obtengo la cota del plano visual. A posteriori ya empiezo el trabajo de nivelación con los puntos de la cuadrícula, es decir, ya obtuve la cota del plano visual. Ahora empiezo a leer, por ejemplo, en A1, y la cota de A1 va a ser la cota del plano visual, determinada de la estación 1, menos el hilo medio en A1, ¿no? Y acá cabe destacar que voy a leer el hilo medio, solo el hilo medio. Decía, no necesito leer hilo superior, hilo inferior, no necesito a posteriori determinar dónde está el punto A1, porque está perfectamente identificado, estaqueado, y sé que la distancia entre los puntos la conozco. Entonces leo solo el hilo medio y voy a leer al centímetro. Acá no leo al milímetro, acá leo al centímetro. Luego hago lo propio con A2, la cota del plano visual 1 menos el hilo medio en A2 me dará la cota de la Z de A2, y así sucesivamente con todos los puntos, con A3, con A4, B1, B2, B3, B4, y hasta, fíjense, hasta G1, G2, G3, G4. No he completado, pero obviamente también leo en C1, C2, en la fila de D, de E, de F, todos los puntos leo. Todos los que me quedan relativamente cerca de la estación 1. Fíjense que los puntos de la columna 5 a 8 no los he relevado de esta estación 1, porque evidentemente me quedan muy lejos. Entonces he relevado la mitad de la cuadrícula, digamos, desde esta estación 1. Como los otros puntos me quedan lejos, bueno, voy a tener que hacer una segunda estación, estación 2. Habitualmente las estaciones se nombran con números romanos, estación 2 romano. Y bueno, yo les decía hoy en una de las diapos iniciales, en la medida que yo me cambio el lugar de la estación, lo primero que tengo que hacer es calcular nuevamente la cota del plano visual, porque al mover la estación, seguramente en 2 el anteojo me quedó más alto, más bajo, no sé cómo habrá quedado, pero lo primero que tengo que hacer es determinar la cota del plano visual desde 2. Fíjense, el punto fijo, ahora, el que tenía acá a la izquierda de todo, me quedó muy lejos. Pero tengo como puntos con cota ya todos los de la columna 4. Entonces, bueno, en primera instancia hago una lectura, por ejemplo, en el punto A4, que le di cota desde la estación 1, ¿no? Entonces, la cota del plano visual 2 va a ser la cota de A4 determinada desde la estación 1, más el hilo medio leído en A4 desde esta segunda estación, ¿no es cierto? Con eso obtengo la cota del plano visual 2. Y luego sí, ya empiezo a determinar la cota de los puntos restantes que me quedaban en la cuadrícula, que yo primero leo en A5,
y la cota de A5 será la cota del plano visual 2 menos el hilo medio en A5, ¿no? Y así con el resto de los puntos, con A6, con A7, con A8, lo mismo con los de la fila B, y todos hasta la fila G, hasta el punto G8, ¿está bien? Siempre todos estos puntos de las columnas 5, 6, 7 y 8, como los hago desde la estación 2, voy a usar la cota del plano visual 2, ¿no? Y a cada y a, y a la cota del plano visual 2 siempre le voy a restar el hilo medio leído en cada punto para hallar la cota de cada punto. Yo les decía que en la cuadrícula se utiliza fundamentalmente para hacer lo que se denomina a posteriori la sistematización del suelo, es decir, llevar el terreno a una pendiente uniforme a partir de un raspado que se hace con una pala niveladora habitualmente. El raspado consiste en cortar terreno en los lugares que están sobrelevados respecto a la cota proyecto y rellenar lugares que tengan cota del terreno inferior a la cota proyecto, ¿no? O sea, va a haber lugares de corte y lugares de relleno. Bueno, pero ¿cómo se calcula los volúmenes de corte y de relleno? Bueno, cada estaca va a tener una determinada superficie, ¿no? Por ejemplo, las estacas esquineras que son A1, G1, A8 y G8, se considera que tienen un 25% de representatividad. Vamos a suponer que si están distanciadas 20 metros, como decíamos hoy, estacas entre sí. Bueno, ¿a qué área representa la estaca 1? Bueno, representa un área de 10 por 10, ¿no? Porque si están distanciadas 20 metros, el área de la estaca A1, que representa A1, va a ser desde A1 hasta la mitad de la distancia que la separa de B1 y desde A1 hasta la mitad de la distancia que la separa de A2, que son 10 metros en cada lado. Entonces me quedan 10 metros por 10 metros, o sea 100 metros cuadrados representaría esa estaca, ¿no es cierto? En una cuadrícula que tuviese 20 por 20. En cambio, una estaca de un lateral, por ejemplo, del lote, me va a representar el 50% de la superficie. Ahora vamos a ver qué es el 100%. ¿Por qué? Porque entre C1 y C2 representa la mitad de la distancia, pero después esta estaca va desde la mitad entre B1 y C1 hasta la mitad entre C1 y D1. O sea, son 20 metros por 10 metros. Ahí serían, para un estaqueo de 20 metros, ¿no? Ahí sería en 200 metros, 10 por 20, 200 metros cuadrados que va a tener como superficie esa estaca. ¿Y qué sería el 100%? ¿Qué estaca representarían el 100%? Todas las que están al interior de la malla, digamos, no las que están ni en las esquinas ni en los laterales, sino las que están al interior de la malla van a tener una representatividad del 100%, es decir, para un estaqueo de 20 por 20, como veíamos recién, bueno, esta F2, por ejemplo, va a tener 20 de ancho por 20 de alto, o sea, serían 400 metros cuadrados de representatividad que tendría. Es decir, si yo en esa estaca, en la F2, por ejemplo, tengo que elevar la cota proyecto está 3 centímetros por encima que la cota natural del terreno, ¿qué movimiento de suelo tengo que hacer? Bueno, 3 centímetros de diferencia de cota por 400 metros cuadrados que representa esa estaca. ¿Entienden? Es decir, el volumen se calcula como la diferencia entre la cota proyecto y la cota natural del terreno multiplicado por la superficie a que afecta esa estaca. Pero la superficie de la estaca va a depender de si es una estaca central, digamos, del lote, si es una estaca lateral como C1, D1 y demás, o si es una estaca esquinera. Una estaca esquinera va a ser el 25% del total. La estaca lateral va a ser del 50% y una estaca al interior de la malla va a ser del 100%. Fíjense, acá están enumeradas cuáles son las estacas que
que representan un 25%, que tienen una representatividad del 25%. Las esquineras son A1, A8, G1 y G8. Las que tienen el 50% son todas las que son perimetrales, menos las esquineras, digamos, ¿no? A2, A7, B1, B8, C1, C8, bueno, y así sucesivamente. Y todas las que están al interior de la malla, desde B2 a B7 y desde F2 a F7, todas las del interior, eh, tienen una representatividad del 100%, es decir, eh, tendrían en este caso una malla de 20 por 20, 400 metros cuadrados de superficie. Esto se hace, ya les digo, cuando uno tiene que hacer el cálculo del volumen de corte y del volumen de relleno, ¿no? Y que habitualmente también trata de hacer lo que hacíamos en perfiles, es decir, tratar de generar un equiparar, digamos, con los volúmenes de corte, los volúmenes de relleno, es decir, que no tener que traer tierra de otro lado para rellenar, ni tener que, es decir, que los volúmenes de corte y de relleno se equiparen, para no tener que traer tierra de otro lado para rellenar, o no tener que sacar tierra en abundancia del lote porque puse la cota proyecto muy abajo. Bueno, se completa una planilla de este tipo cuando hacen la nivelación por cuadrícula. Fíjense, en una primera columna está el punto visado. Podría haber una columna anterior a esta, a la izquierda, que sea estación. En este caso hay una única estación. La primera columna entonces es el punto que uno está mirando. La segunda columna es lectura de hilo medio, la tercera es cota del plano visual y la última es la cota de cada punto. Fíjense que yo primero he hecho, en la primera fila, he hecho lectura en un punto fijo de cota conocida. Ven que está en negrita la cota del punto fijo, 53,22. Yo hago lectura en ese punto de cota conocida y la lectura de hilo medio es 2,22. ¿Cómo calculo la cota del plano visual? Es cota del punto más lectura de hilo medio, es decir, 53,22 más 2,22 me da 55,44. Mientras yo no mueva la estación desde ese lugar donde realicé la primera lectura, mientras no la mueva, mientras solo gire el anteojo, digamos, yo puedo usar esa cota del plano visual. Entonces, fíjense, a continuación, a posteriori, leo en los distintos puntos de la cuadrícula, en A1, en A2, en A3, y leo en todos esos puntos, leo el hilo medio. Por ejemplo, para el punto A2 leí, por ejemplo, para el punto A1 leí 2,18. ¿Cómo obtengo la cota del punto A1? Bueno, a la cota del plano visual le resto la lectura de hilo medio, 2,18. 55,44 menos 2,18 es 53,26. Y lo propio hago con el resto de los puntos, con A2, con A3. Para A2, por ejemplo, es 55,44 menos 2,29 y me da 53,15. Es decir, mientras no mueva yo la estación, les decía, siempre calculo la cota de todos los puntos como cota del plano visual menos lectura del hilo medio en cada uno de esos puntos. Bueno, acá tienen una planilla en blanco que completarían ustedes en la práctica. Y ahora vamos a ver la nivelación por radiación. En la nivelación por radiación también se llama taquimetría con nivel. Taqui viene de rápido. Había unos señores que antes que llamaban taquígrafos, todavía existen. Taquígrafo era el que escribía rápido, escribían con unos símbolos particulares. Pero taquimetría quiere decir medición rápida, ¿no? Porque vamos a ver que en este otro tipo de nivelación, areal, con nivel, uno, aparte de determinar la cota de los puntos, determina la posición planimétrica también de los puntos. O sea, aparte de determinar la Z, determina también la X y la Y de cada punto. Vamos a ver cómo. Pero fíjense, acá está simbolizado en planta en qué consiste la taquimetría con nivel, o la nivelación por radiación. Uno se planta en un lote ahí con la estación, tenemos el nivel
colocado en el punto de estación 1, y dirige visuales con en distintas direcciones, ¿ven? Cada uno de esos rayos que están saliendo desde la estación 1 están indicando direcciones en las cuales el operario del nivel va a realizar lecturas de mira. Los puntos negritos que se encuentran en cada dirección indican la posición en la cual se encuentra la mira en cada una de esas direcciones. Si se fijan, en la nivelación por radiación, también se trata de distribuir uniformemente los puntos que se toman en toda el área. ¿Cómo se consigue esto? Fíjense que las direcciones están distribuidas en ángulos uniformes, es decir, ahí por ejemplo los 360 grados, si uno, o los 180 mejor dicho, están divididos en 6 cuadrantes, en 6 espacios, o un recto, digamos, o los 90 grados están divididos en tres direcciones. Es decir, estamos tomando lecturas cada 30 grados aproximadamente. Cada 30 grados tomamos algún punto. Entonces, con el nivel se dirigen visuales cada un determinado valor angular, por ejemplo, cada 30, cada 25 grados, cada 20 grados. Y en esas direcciones se toman distintos puntos. Y fíjense que también se han tomado en radio por medio, en todos los radios se han tomado puntos relativamente alejados de la estación 1, los que están marcados más en la periferia, y radio por medio además se ha tomado en un punto cercano a la estación 1, ¿no? Hay algunos radios que tienen dos puntos, uno lejano y uno cercano, y hay otros que tienen un único punto alejado. De esa forma se busca también, fíjense, distribuir uniformemente los puntos. Si tomáramos en todos los radios puntos cercanos, quedarían muchos puntos cerca de la estación tomados y menos en las lejanías, digamos. Entonces, de esa forma también se trata de uniformizar la densidad de puntos. Obviamente, en este tipo de nivelación no voy a conseguir la uniformidad que conseguía en la cuadrícula, que tenía los puntos perfectamente equidistantes unos de otros, ¿no? Pero tiene una gran ventaja esta nivelación, que es la que se utiliza cuando uno va a determinar uno lo que quiere hacer es determinar un plano con curvas de nivel del lugar, es que el mirero se puede colocar en distintos puntos del terreno. No está obligado a colocarse en los puntos donde quedó marcada la estaca. Vieron que en la cuadrícula uno marca, estaquea el terreno y luego el mirero se tiene que colocar en esos puntos. Está obligado a colocarse en esos puntos. No puede elegir el punto. Acá sí. Acá no hay nada que marque dónde se coloca el mirero. El mirero, más o menos el operario del nivel le va a indicar en qué dirección ubicarse para mantener un ángulo entre las distintas direcciones y uniformizar aproximadamente la densidad de puntos, pero el mirero va a tener libertad de irse más lejos o más cerca del nivel de la estación y apartarse a izquierda o derecha de la dirección que le está marcando el operario del nivel. ¿Buscando qué cosa? Buscando ubicarse en los puntos característicos del terreno, en depresiones, en elevaciones y en puntos donde cambia la pendiente. Que al igual que veíamos en perfiles, digamos, ubicarme en esos puntos con la mira, me facilita mucho poder representar a posteriori el relieve verdadero del terreno y fallar en menor medida. Y es algo que en la cuadrícula no puedo hacer. En la cuadrícula estoy obligado a colocarme donde cayó el estaqueo. Acá yo me puedo desplazar derecha, izquierda o más cerca o más lejos de la estación buscando los puntos característicos del terreno. Por lo tanto se dice que este tipo de nivelación, la nivelación areal por radiación, es la que permite representar más fidedignamente cómo es el relieve verdadero del terreno, ¿no? Mucho más que la cuadrícula, mucho más que la cuadrícula. Pero, como pueden ver, acá no se forman las calles que se forman en la cuadrícula. Es decir, yo no podría usar una nivelación hecha con una taquimetría, con una radiación, para que a posteriori después venga una máquina a cortar o a rellenar. Acá no quedan marcadas esas calles perfectas que quedan en la cuadrícula. Entonces, este tipo de nivelación, si bien me representa mejor como es el relieve del terreno, no me sirve para hacer una sistematización. Por eso les digo que los distintos tipos de nivelación
Eh, Nada, cada uno tiene su aplicación posterior. Para la sistematización es necesaria, para el corte y relleno del terreno, digamos, para llevar una pendiente uniforme, es necesaria la nivelación areal por cuadrícula. Mientras que para obtener el plano con curvas de nivel es mucho más práctico y mucho más lógico realizar una taquimetría con nivel, una nivelación areal por radiación, porque me va a permitir ubicar los puntos característicos del terreno. En la nivelación areal por radiación, además de leer el hilo medio, yo voy a tener que ubicar dónde está planimétricamente cada punto. Por lo cual, para determinar la posición planimétrica, la altimétrica la voy a determinar con el hilo medio, ¿no? Con una cota del plano visual, menos una lectura del hilo medio, me va a dar la posición altimétrica de cada punto. Pero para la posición planimétrica, para la XY de cada punto, yo voy a tener que determinar o leer en el instrumento, cada vez que se pone el milímetro en cada punto, tres cosas. El hilo superior y el hilo inferior me va a dar la distancia a la que se encuentra cada punto de la estación. Es decir, cuán lejos o cerca está el milímetro de la estación. Y una segunda necesidad para determinar la posición plana del punto es saber en qué dirección está ubicado el milímetro. Por lo tanto, vamos a tener que leer, aparte del hilo superior y el inferior, vamos a tener que leer también la dirección horizontal, es decir, la angulación en la que se encuentra el milímetro en cada uno de esos puntos. Por lo tanto, acá la lectura, si bien no tenemos el trabajo previo de marcación que teníamos en la cuadrícula, al momento de realizar lecturas en la taquimetría con nivel, tengo que leer hilo medio, pero también hilo superior, hilo inferior y dirección horizontal, es decir, angulación en la que se encuentra cada punto, para poder determinar a posteriori la ubicación plana del punto. Es decir, en la taquimetría, aparte de determinar la altura de cada punto, determino la posición plana también. Determino las tres coordenadas, X, Y y Z. Por eso taquimetría. Mido rápidamente la posición planialtimétrica del punto. Bueno, ahí tienen una imagen de una malla, de una radiación. Dirijo visuales desde cada estación de nivel a distintos puntos, los cuales nivelo. Y es probable que necesite hacer más de una estación. Ahí hice una estación N1, después haré una estación N2 en la imagen de arriba, y determinaré la posición de la posición plana, recuerden, y la posición altimétrica. Y ahí en ese corte que vemos en la imagen de abajo, se ve cómo se determina, bueno, la cota del plano visual, como la cota del punto A, más la lectura de hilo medio en A. Por ejemplo, la cota de A es 10 metros ahí, más el hilo medio 1,20, me da una cota del plano visual de 11,20, ¿no es cierto? Luego, por ejemplo, leyendo en el punto D, que es donde coloco la mira a posteriori, un punto que está más hundido en el suelo, más abajo, fíjense, leo en el punto D 1,80, la lectura de hilo medio, y bueno, si a 11,20, que es la cota del plano visual, le resto 1,80, me da 9,40, esa es la cota de D. Y así con los distintos puntos que yo releve desde la estación N1, el punto E, el punto C, el punto B, y así sucesivamente. Muy bien. Y lo propio haré después con la estación N2, ¿no? Tendré que ubicar, fíjense que desde N2 primero se lee el punto D, que le di cota desde la estación N1, y luego se continúa con la nivelación de los restantes puntos. Bueno, a veces se hace una nivelación de ida y de vuelta, de manera de tener el contraste de más de un punto y poder corroborar que las lecturas han sido correctas. Bueno, y esta es la planilla de nivelación por radiación, fíjense, mucho más compleja, ¿no? Mucho más compleja. Fíjense, en la primera columna está el punto que se está bisectando. En este primer caso hay un punto de estación, fíjense, de coordenada conocida, X y Y. O sea, el punto donde yo me paro con el instrumento, yo previamente le di coordenadas X e Y
y las conozco, son 145 y 135 las coordenadas del punto estación. Además conozco la cota del punto estación, que es 1236, y leyendo el hilo medio, la altura de instrumento en ese punto, fíjense, a 1236 le sumo 1,20 que es el hilo medio, y me da la cota del plano visual, 1356, que se va a repetir en todos los puntos restantes de esa cota del plano visual, mientras yo no mueva la estación. ¿Está bien? Bueno, luego, fíjense que en principio leo un punto 1, y en ese punto 1, que es el primer punto que relevo, yo tengo una dirección horizontal de 0 grados 0 minutos, leyéndolo con el nivel, ¿no? O sea, en el nivel voy a leer direcciones horizontales. Y en ese mismo punto estación, cuando yo bisecté el punto 1 con una brújula, fíjense que leí un azimut de 231 grados 30 minutos. Es decir, que sé la correspondencia que hay entre el azimut y la dirección horizontal que voy a estar determinando con el nivel. Recuerden, el nivel no tiene un limbo graduado, no es un limbo de una brújula, no me marca azimutes, me marca direcciones. Pero yo previamente puse ahí una brújula y determiné que en la primera dirección que yo leía, hacia el punto 1, el azimut era 231 grados 30 minutos. Y en esa dirección yo pongo el limbo en 0 grados 0 minutos. Entonces sé que siempre hay una correspondencia de, a la dirección horizontal le tengo que sumar 231 grados 30 minutos para obtener el azimut. Por ejemplo, al segundo punto 2, que leo una dirección horizontal de 4 grados 0 minutos, yo le sumo a 231,30 ese valor de dirección horizontal y me da 235, bueno, 29, ahí sea una cuestión de decimales, pero es 235,30, ¿no? O 235,29 es lo mismo. Es 4 grados más que el azimut de arranque, ¿no? Que 231,30. Fíjense que ahora en cada punto que yo relevo, yo estoy leyendo, aparte del hilo medio, el hilo superior y el hilo inferior. Por ejemplo, para el punto 1, leo el hilo superior y el hilo inferior, y la diferencia entre ambos me da, multiplicada por la constante estadimétrica, que era 100, me da la distancia. 1,59 menos 1,03 me da 0,56 por 100 me da 56 metros. Fíjense que la distancia, en la columna de distancia dice 56 metros. Y bueno, esa distancia por el coseno del azimut me da el delta x, menos 35. Y la misma distancia por el seno del azimut, ¿se acuerdan como veíamos en la planilla de coordenadas? Me da el delta y, menos 44. Estas cuentas háganlas en la calculadora, pero van a poder corroborarlas. Pero fíjense que luego, con ese delta x y de ese delta y, yo le sumo el delta x a la coordenada x del punto estación, ¿no? Es decir, ¿en qué posición está el punto 1 en x? Bueno, menos 35 respecto de donde yo estaba con la estación, o sea, 35 metros menos que la x del punto estación, es decir, está en 100 el punto 1, ¿no? Y lo propio con y. 145, le sumo el delta y con su signo, que es menos 44, y me da 101. Es decir, yo de alguna forma determino el delta x y el delta y que tiene cada punto respecto al punto estación. Y le sumo entonces ese delta x y esa delta y a la coordenada de x e y de la estación. Fíjense entonces que en cada punto, yo en el punto 1 hasta el punto 21, he tenido que leer el hilo medio, el hilo superior y el hilo inferior y la dirección horizontal. Es decir, mientras que en la cuadrícula yo leía solo el hilo medio, acá tengo que leer hilo superior, hilo inferior y dirección horizontal. Es decir, es más trabajoso el trabajo de lectura en cada punto, ¿no? O sea, tengo que hacer 4 lecturas en cada punto, 3 de hilos y una de dirección horizontal. Y el trabajo de cálculo posterior también es bastante más arduo, ¿no? Pero bueno, esto se puede hacer tranquilamente en una planilla de cálculo, en una computadora, ¿no? Puede no ser tan trabajoso, pero la lectura en sí es trabajosa. Yo tengo que leer 4 valores en cada punto.
para determinar entonces la X, la Y y la Z. Fíjense que lo que estoy determinando en definitiva son esas tres coordenadas, X, Y y Z de cada punto. La posición plana y la posición altimétrica. Bueno, haciendo un compendio, digamos, de los dos tipos de nivelación, podemos ver como características generales. Bueno, necesidad de un estaqueo previo. En la cuadrícula estoy obligado a marcar la cuadrícula. Es un trabajo que tengo que hacer, que en la radiación no lo voy a tener que hacer. En la radiación voy, me planto con el instrumento y al medidor se empieza a colocar en distintos puntos, en los puntos característicos del terreno, decía yo, y ahí realizamos las lecturas, pero no tengo que marcar nada. Voy, o sea, instrumental necesario es nivel y mira nomás en la radiación, mientras que fíjense que en la cuadrícula tengo que tener, aparte de nivel y mira, tengo que tener jalones, fichas, obviamente estacas y masa para ubicar cada punto, cintas, pentaprisma. Bueno, el trabajo, si bien no tengo que marcar nada en la radiación, bueno, el trabajo, yo decía, de lectura es mucho más intenso, porque tengo que leer hilo medio, superior, inferior y dirección horizontal en cada punto, mientras que en la cuadrícula leo solo el hilo medio, ¿no? Los puntos están perfectamente identificados en el terreno y marcados con estacas. ¿Para qué se usa cada una de las nivelaciones? Bueno, la cuadrícula se utiliza cuando voy a sistematizar terreno, es decir, cuando voy a realizar un raspado superficial del terreno para llevarlo a una pendiente uniforme. Entonces, quedan marcadas calles con el estaqueo, que me facilita mucho el trabajo a posterior que van a tener que hacer esas máquinas. En cambio, en la radiación se utiliza cuando uno pretende determinar cómo es el relieve del terreno y obtener lo que se llama un plano de curvas de nivel, pero no piensa hacer una sistematización, es decir, un movimiento del suelo. ¿Cómo es la semejanza con el relieve real del terreno? Bueno, yo decía, en la radiación el mirero se coloca en los puntos característicos del terreno, en las lomas, en los bajos, en los puntos donde cambia la pendiente. En la cuadrícula no puede colocarse en cualquier punto, se tiene que colocar en los puntos donde cayó el estaqueo, donde los puntos marcados previamente en el estaqueo, bueno, ahí se coloca el mirero. Entonces obviamente la semejanza con el relieve real va a ser mucho más aproximado lo que uno consigue con la radiación que lo que consigue con la cuadrícula. Bueno, lo que decíamos de las calles, en la cuadrícula quedan claramente limitadas calles que pueden utilizar a posteriori las máquinas de movimiento de suelos. En la radiación no, los puntos quedan aleatoriamente dispersos en el terreno. Y obviamente lo que decía hoy de la uniformidad en la densidad de puntos. En la cuadrícula están perfectamente distanciados y uniformemente distanciados los puntos. Entonces la uniformidad es óptima en la cuadrícula. En la radiación uno trata, manteniendo el valor angular de las direcciones, o sea, los espacios angulares que lee, y tomando puntos lejanos en en las direcciones y puntos cercanos, dirección por medio, uno trata de tener una uniformidad aceptable en la densidad de puntos, pero obviamente va a ser menor siempre que lo obtenido en la cuadrícula. Bueno, lo que termina quedando como resultado de una nivelación areal es esto que ven acá. Es un plano de puntos acotados. Esto es el plano de puntos acotados de una nivelación por radiación, es decir, fíjense que los puntos no están formando una malla perfecta, sino que están relativamente dispersos en el terreno. No están equidistantes, hay puntos más cercanos, puntos más alejados. Pero en definitiva, lo que termina quedando es la posición plana del punto. Fíjense que tengo un eje X y un eje Y. En el eje X va de 100 a 170, el eje Y va de 100 a 190. Y con una crucecita está marcada la ubicación de cada punto. La crucecita me indica la posición plana, o sea, uno podría, ayudándose con los ejes, esbozar qué posición plana tiene cada uno de esos puntos, ¿no es cierto? En X y en Y. Y lo que figura en la parte, en cada punto, digamos, en cada crucecita, a la derecha y en la parte superior, es la cota del punto. Es decir,
acá están, esto se llama plano de puntos acotados, que me simboliza la ubicación plana de los puntos y con el valor de la cota en cada punto está indicando la altura de cada punto, ¿no? O sea, la altura o cota de cada punto. Es decir, me indica la posición plana y la cota, las tres coordenadas del punto. Con estos planos de puntos acotados, a posteriori muchas veces se realizan lo que se llaman, sobre todo cuando uno hace una radiación, decía, a posteriori, pero también con cuadrículas, muchas veces, se utilizan para construir lo que se llaman planos de curvas de nivel, es decir, planos que con líneas que unen puntos que tienen igual cota. Por ejemplo, acá hay curvas de nivel de 12 a 25, de 11 a 75, de 11 a 50, de 25 se ven un conjunto de curvas. ¿Cómo se construyen estos planos? Lo vamos a ver ahora a continuación, pero los planos con curvas de nivel me permiten determinar de alguna forma cómo es el relieve del suelo. Lo vamos a ver en una presentación particular que se llama formas de relieve, cómo se interpretan a posteriori las curvas de nivel. Pero bueno, la curva de nivel tiene que tener presente, es una línea que une puntos de igual cota. Por ejemplo, la curva que vemos acá a la izquierda de la imagen de 12 metros, como ustedes pueden ver, pasa por el punto que está allá casi arriba a la izquierda, pasa por el punto que tiene cota 12, ¿ven? Es decir, la curva de nivel de 12 va a contener, obviamente, al punto que tiene de cota 12. Pero también fíjense que la curva de 12 más abajo pasa entre el punto que tiene cota 12,63 y el punto que tiene cota 11,75. Y si se fijan, pasa más cerca del que tiene cota 11,75. Claro, porque la diferencia de cota con respecto a ese punto de la curva de 12 metros es menor, es solo 25 centímetros, que la diferencia de cota con el punto 12,63, que serían 63 centímetros, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación cómo es que se construyen los planos con curvas de nivel. Pero tengan presente que para construir un plano con curvas de nivel, previamente uno tiene que haber dibujado en un papel lo que veíamos en la imagen anterior, es decir, un plano, construir un plano de puntos acotados, un plano que contiene los puntos con su cota, y luego va a realizar la interpolación de las distintas curvas en ese plano de puntos acotados. Si se fijan en el plano anterior y este plano contiene los mismos puntos, es decir, los mismos puntos con las mismas cotas, es decir, este plano de curvas de nivel es el resultante de la interpolación de las curvas de nivel en el plano de puntos acotados de la imagen anterior. Vamos a ver cómo se realizan estos planos con curvas de nivel. En primer lugar, uno lo que tiene que hacer es, hay toda una secuencia, un ordenamiento de pasos a seguir para construir estos planos, pero una de las cosas primeras que hace uno cuando construye estos planos es ubicar cuál es el punto más alto y más bajo del plano que tiene esos puntos. Por ejemplo, acá tenemos un plano de resultante de una cuadrícula, ¿no? Y pueden ver que el punto más bajo es el que se encuentra en el vértice superior izquierdo, que tiene una cota de 9,88 en la coordenada Y0 y coordenada X90. Ahí hay un punto que tiene cota 9,88, ese es el punto más bajo. Mientras que el punto más alto es el punto que está casi en el borde derecho inferior, en la coordenada Y60 y X0. Ese punto tiene cota 11,41. Se fijan, es el más alto de todos. Entonces, yo una de las primeras cosas que voy a establecer es cuál es el punto más alto y más bajo. Y obviamente las curvas que voy a trazar van a tener que estar contenidas o comprendidas en ese rango. No voy a poder trazar curvas que estén por debajo de la cota 9,88, obviamente, ni por encima de la cota 11,41. Las curvas van a estar en ese rango de valor.
Un segundo paso que vamos a, una segunda decisión que vamos a tomar cuando construyamos un plano de curvas de nivel es elegir la equidistancia. Vamos a ver de qué se trata la equidistancia. Primero definamos una curva de nivel, que es lo que estamos construyendo. Curva de nivel es una línea que une puntos de igual cota, o sea, todos los puntos por los cuales pasa esa curva de nivel tienen la misma cota. Y además es múltiplo de equidistancia. Vamos a ver después qué es que sea múltiplo de equidistancia. Hoy, por ejemplo, veíamos un plano, hace un par de diapos, veíamos un plano con curva de nivel que estaban cada 25 centímetros. Había una curva de 11 de 50, uno de 11 de 75, después había una de 12. Es decir, las curvas de nivel se separaban en 25 centímetros de cota una de otra. Eso es la equidistancia, digamos. Es la distancia vertical que separa dos curvas de nivel consecutivas. Decía hoy que recién veíamos un plano que tenía las curvas cada 25 centímetros de diferencia de cota unas de otras. No es la separación horizontal que separa las curvas, ¿no? Sino la separación vertical, la diferencia de cota que hay entre dos curvas consecutivas. Eso es la equidistancia. La equidistancia, vamos a ver que para elegirla vamos a tener que tener en cuenta dos cosas básicamente. Primero, cómo es el relieve de la zona que estamos representando. Cuanto mayor sea la diferencia de relieve que hay en la zona, mayor va a ser la equidistancia que tengamos que tomar. O sea, el valor que separa una curva de la siguiente va a tener que ser más grande, porque la diferencia de cota que hay entre los puntos, si es un relieve más quebrado, va a ser mayor. Entonces, cuanto más diferencia de cota tienen los puntos, mayor habitualmente es la equidistancia. En relieves más quebrados, más montañosos, se eligen valores más grandes de equidistancia. Y en relieves más llanos, se eligen valores obviamente más chicos, más bajos. Y un segundo aspecto que influye en la equidistancia es la escala del plano. En general, cuanto más chica es la escala, ustedes piensen que en un plano de una dimensión que entra en un escritorio, básicamente, cuanto más chica sea la escala, implica que la superficie que estoy abarcando es más grande, ¿no? Es decir, represento, ante una misma dimensión de plano, ¿no? Represento, con escalas más chicas, represento superficies más grandes. Entonces, en superficies más grandes es más probable que haya diferencias de relieves mayores que en superficies más chicas, ¿no? Que en planos con escalas más grandes, quizás. Entonces, siempre cuanto más grande es la escala, en general la equidistancia es, cuanto más grande es la superficie que yo abarco y en consecuencia la escala es más chica, habitualmente la equidistancia que utilizo es mayor. Es decir, con escalas más chicas utilizo equidistancias más grandes. Bueno, y acá tienen distintos valores de equidistancia. Por ejemplo, tenemos aquellas que son múltiplos del metro, 1, 2, 2,5 metros, 5 metros, 10, 20, 50 metros, es decir, relieves muy montañosos, van a ver que se encuentran, y en escalas chicas, van a ver que se encuentran equidistancias con valores muy grandes, mucha diferencia de cota entre una curva y la siguiente. En cambio, por ejemplo, los planos que van a hacer ustedes, seguramente, que son de lugares relativamente llanos y lugares pequeños, es decir, de una extensión no muy grande, es muy probable que utilicen o quede cómodo utilizar equidistancias inferiores al metro, es decir, submúltiplos del metro, 0,1, 0,2 metros, 0,25. Por ejemplo, el plano que veíamos hace dos diapos era una equidistancia de 0,25 metros, había 25 centímetros de desnivel entre curvas consecutivas. 0,5 también es una posible equidistancia. Bueno, por ejemplo, en el plano que nosotros teníamos que la cota menor era 9,88 y la cota mayor era 11,41. Entonces, ¿cuántas curvas me van a entrar? La idea es que en el plano
me entren suficientes curvas como para que yo pueda interpretar el relieve, pero que tampoco sea una cantidad exorbitante de curvas que me queden muy juntas, digamos, y me llenen el plano y me manchen el plano en definitiva, ¿no? Es decir, tengo que elegir una equidistancia que me permita ver unas cuantas curvas, pero que no sean excesivas tampoco, ni que sean muchas ni que sean pocas. Entonces, eh, por ejemplo, con este rango de valores, las equidistancias posibles podrían ser estas. Eh, si uno eligiera una equidistancia de 1 metro, por ejemplo, la columna de la izquierda, entre 9,88 y 11,41 entran solamente dos curvas, la de 10 metros y la de 11 metros. ¿eh? Eh, Siempre fíjense que las curvas van a pasar por los metros, tienen que pasar por los metros enteros, es decir, porque uno podría decir, bueno, si la equidistancia es 1 metro, no puedo plantear que la primera curva sea 9,88, la segunda sea 10,88 y la tercera sería 11,88 que no entraría, ¿no? Pero no, porque 9,88 no es múltiplo de 1. Si yo divido 9,88 dividido 1, me da 9,88, es decir, un número que no es múltiplo de la equidistancia porque no me da un número entero, ¿no? Que sea múltiplo quiere decir que cuando yo lo divido por la equidistancia me da un número entero. Por ejemplo, 10 dividido 1 me da 10, es un número entero. Lo mismo que 11 dividido 1 me da 11, es otro número entero. En cambio, cualquier otro número, 988, 989, 990, si divido 990 por 1 me da 990. Eh, son números todos con fracción. Me tiene que dar entero, o sea, el concepto de que sea múltiplo implica que cuando yo divido el valor de la curva por el valor de la equidistancia, me da un número entero. Entonces la primer curva que entraría en plano con escala, con equidistancia 1 metro y con ese rango de cotas que teníamos, serían la de 10 y las de 11. Fíjense que si la equidistancia fuera 0,5 metros, entraría la curva de 10, la curva de 10,50 y la curva de 11. También serían pocas, tanto para 1 de equidistancia como para 2, como para 0,5 de equidistancia, me quedarían relativamente pocas curvas en el plano. 2 o 3 curvas. Fíjense de vuelta, 10 dividido 0,5 me da 20. 10,5 dividido 0,5 me da 21. Es decir, todos números enteros, de vuelta. Cada una de esas curvas son múltiplos de equidistancia. Acuérdense, la curva de nivel tiene que ser una línea que une puntos de igual cota y además que es múltiplo de equidistancia. De vuelta decía, con 0,5 me daría una cantidad de curvas muy chica, me daría solo 3 curvas. Con una equidistancia de 0,25 decíamos, bueno, vamos a seguir achicando la equidistancia para que me entren más curvas, ¿no? En la medida que yo achico la equidistancia, me entran más curvas. Bueno, con 0,25, fíjense, me entraría, la primera sería 10, la segunda sería 10,25, 10,50, o sea, 10,75 y hasta 11,25. Ahí me entraría ya 6 curvas, ¿no? El doble que con 0,5 metros de equidistancia. De vuelta, 10 dividido 0,25 me da 40, es un número múltiplo de la equidistancia 10. 10,25 dividido 0,25 me da 41. 10,50 dividido 0,25 me da 42. Son todos números enteros. Todas esas curvas son múltiplos de equidistancia. Y ya me entran 6 curvas, es decir, un número bastante mejor. Con 0,2 de equidistancia, bueno, ya me entrarían un poco más, 8 curvas, fíjense. La primera sería 10 metros, 9,80 no entraría porque decíamos tiene que haber un valor menor y un valor mayor para interpolar. Todos los valores son mayores a 9,80, entonces no entra. La primera sería 10, la segunda sería 10,20, 10,40, o sea, una vez que establezco la primera, las siguientes aparecen sumándole el valor de la equidistancia, ¿no? Y fíjense que siempre pasan por los metros enteros, por 10, por 11 pasan las curvas, esos valores no se saltean. Ahí me entran 8 curvas. Y fíjense que si pongo 0,10 de equidistancia,
¿eh? Ya la primera no es 10, sino que es 990, porque está comprendida entre 988 y 1141. Entonces la primera curva va a ser 990, la siguiente va a ser 10. De vuelta, si divido 990 dividido 010 me da 99. 10 dividido 010 me da 100. Es decir, son todos valores de vuelta, me dan números enteros, valores múltiplos de equidistancia. Pero fíjense que ya ahora la cantidad de curvas eran 8 hasta 0,2. Acá tengo 8 más, 16 curvas. Es decir, ya se me va a empezar a llenar mucho de curvas el plano con una equidistancia de 0,10, ¿no? Pueden llegar a ser excesiva cantidad. Entonces, nada, la elección de la equidistancia busca eso, que uno tenga un número suficiente de curvas, que no sean pocas, pero que tampoco sean muchas. Un término medio. Una de las cosas que vamos a tener que aprender a hacer para poder marcar las curvas de nivel es interpolar. Es decir, ¿por dónde va a pasar una curva de nivel? Por ejemplo, acá tenemos la parte superior del plano de puntos acotados que estamos viendo. Y decíamos entre 988 y 1021, bueno, va a pasar la curva de 10, ¿no? Pero exactamente por dónde va a pasar. Entonces, para decidir eso, lo que se hace es una interpolación numérica. Uno puede hacer una regla de 3 simple que determine exactamente a qué distancia del punto 988 va a pasar la curva y a qué distancia del punto 1021 va a pasar la curva. Pero lo que estoy seguro es que la curva de 10 va a pasar entre 988 y 1021, ¿no? Entre un punto de cota más baja y un punto de cota más alta. Lo que voy a hacer es lo siguiente en la interpolación. Voy a asumir que entre el punto 988 y el 1021 la pendiente es uniforme y constante, es decir, los une a ambos puntos una línea recta. Y entonces puedo decir, bueno, si hay 5 centímetros de distancia en el plano que separan esos dos puntos, esos 5 centímetros se corresponde con una distancia en la realidad, de acuerdo a la escala del plano y demás, ¿no? Pero en el plano están a 5 centímetros de distancia. Y en esos 5 centímetros de distancia, que están distanciados los puntos en el plano, se verifica que hay 33 centímetros de desnivel, ¿no? Es decir, porque entre 1021 y 988, si hago la diferencia, me da 33 centímetros. Bueno, entonces, ¿cuál es el desnivel que tiene o qué diferencia de cota hay entre la posición del punto que contiene la curva de 10 metros y el punto más bajo o el punto más alto? Lo que voy a hacer es una regla de 3 simple para determinar eso. Entonces decía, lo que voy a suponer es que la pendiente entre ambos puntos es uniforme y la variación de cota es constante, es decir, es lineal. Es decir, a los puntos los une una línea recta. Cuando en realidad no sé lo que pasa en el medio, ¿no? Uno podría decir, bueno, capaz que la pendiente es como esta línea punteada, es decir, que tiene una concavidad hacia abajo. O al revés, tiene la concavidad hacia arriba, o cualquier otra forma, ¿no? Yo la verdad que no sé lo que pasa entre los puntos, y lo que voy a asumir es que, nada, que a los puntos están unidos por una línea recta. Entonces, la curva que yo pretenda interpolar entre los puntos, voy a asumir que entre esos puntos los une una línea recta, digamos, ambos puntos. No sé lo que pasa en la realidad, pero voy a asumir que los une una línea recta. Y lo que voy a plantear es una regla de 3 simple. Por ejemplo, digo, en 33 centímetros, hay 33 centímetros de desnivel en 5 centímetros de distancia, ¿no? Entonces, 12 centímetros de desnivel van a estar en una distancia proporcional. ¿Y en qué distancia va a estar? Bueno, hago 12 centímetros por 5 centímetros, divido 33 centímetros, y me da la distancia, me da 1,8 centímetros. Es decir, fíjense que 12 centímetros de desnivel es la diferencia de cota que hay entre el punto más bajo de 988 y la curva de 10 metros, que es la que pretendo determinar yo por dónde pasa, ¿no? Es decir, ¿dónde va a pasar la curva de 10 metros? Bueno, está a 12 centímetros de desnivel de 988.
Bueno, digo, si en 33 centímetros hay 33 centímetros de desnivel, en 5 centímetros de distancia, 12 centímetros de desnivel, que es lo que me separa al punto 988 de la curva 10, van a estar en X distancia. Y eso me da 1,8. O sea, la curva 10 va a pasar a 1,8 centímetros del punto 988. Sí, pero también lo podría hacer desde el punto 1021, y la regla de 3 simple va a ser similar. Voy a decir, bueno, si en 33 centímetros de desnivel hay 5 centímetros de distancia, 21 centímetros de desnivel, que es el desnivel que hay entre la cota de 1021 y la curva de 10 metros, estarán en X distancia. Y de vuelta, hago esa regla de 3 y fíjense que me da 3,2 centímetros. Es decir, la curva de 10 pasa a 3,2 centímetros de distancia en el plano del punto 10,21. Y fíjense que se corresponde, ¿no? Pasa a 1,8 centímetros del punto 988 y a 3,2, que es la diferencia con 5 centímetros, del punto 10,21, ¿no? Se corresponde y es lógico que la curva de 10 metros pase más cerca de 988, porque la cota de 988 se parece mucho más a la de 10 metros que la de 10,21, ¿no? Con uno tiene un desnivel, digamos, la curva de 12 centímetros con el punto más bajo, y con el punto más alto tiene un desnivel de 21 centímetros, es decir, va a pasar aproximadamente a un tercio de la distancia, más cerca del punto 988. Ahí está la distancia, entonces va a pasar a 1,8 de 988 o a 3,2 del punto 1021, ¿no? Y ahí va aproximadamente a estar la curva de 10 metros. Asumiendo, ya les decía, como decía al comienzo de esta diapo, que la pendiente entre 988 y 1021 es continua y uniforme, y une a los dos puntos, los une una línea recta. Cuando en realidad yo no sé qué pasa, pero asumo eso. Para interpolar voy a asumir eso. Bueno, acá vemos cómo queda el plano con curvas de nivel que estábamos viendo, si la distancia que elegimos es 1 metro. Arriba a la izquierda, fíjense, pasa la curva de 10 metros, y en la parte inferior derecha pasa la curva de 11 metros. Les decía, cuando elegimos una distancia muy grande, quizás lo que pasa es que o pasan muy pocas curvas o no pasa ninguna, y eso no nos ayuda a interpretar cómo es el relieve. Fíjense la curva de 10 metros, habíamos hecho la cuenta matemática o numérica de a qué distancia pasaba en 988 y 1021. Fíjense que ahí está graficado por dónde pasa. Luego la curva entra por ahí y tiene que salir por algún lado, es decir, nunca una curva, existe un conjunto de reglas cuando uno grafica planos con curva de nivel. Las curvas, toda curva que entra en un plano tiene que salir, o a lo sumo se tiene que encerrar en el mismo plano, pero no puede cortarse. Ni puede cortarse, intersectarse con otra curva, porque en este caso, en la intersección, el punto de intersección tendría dos cotas, la de cada curva. Pero acá, bueno, vemos que pasa entre 988 y 1021. Luego los posibles lugares de salida serían entre 988 y 993, los dos puntos de la izquierda. Por ahí no puede pasar porque los dos son más bajos. O los dos de la derecha, que serían 1021 y 1028, y ahí los dos son más altos. Entonces no queda otra que la curva continúe y pase entre el punto de cota 993 y 1028. Fíjense que hay un desnivel de 7 centímetros con el de 993 y 28 centímetros con el de 1028, por lo tanto va a pasar claramente más cerca de 993, a 7 de uno y a 28 del otro, en la quinta parte sería, ¿no?, de esa distancia. Luego, continuando con la curva, entre 993 y 996 no puede pasar porque son los dos más bajos. Entre 1028 y 1048 no podría pasar porque son los dos más altos. Pasa entre 996 y 1048. De vuelta, con 4 centímetros de desnivel de diferencia con 996 y con 48 centímetros de diferencia con 1048. Consecuencia, mucho más cerca de 996.
La idea es que cuando ustedes construyen planos con curvas de nivel y lo hacen a mano, no van a hacer una interpolación matemática, sencillamente van a hacer pasar las curvas más cerca del punto que se parezca más la curva, ¿no es cierto? Pero no van a andar haciendo cuentas de exactamente a qué distancia de cada punto pasa. Bueno, fíjense esta curva de 10 que decíamos que pasaba entre 9.96 y 10.48, luego podría pasar entre 10.48 y 10.42 los dos puntos de la derecha, pero son los dos más altos, no podría pasar por ahí. Entre los dos puntos de abajo, 10.05 o 10.42, pero de vuelta son los dos más altos, no podría pasar por ahí. El único lugar por el cual puede pasar es entre 9.96 y 10.05. A 4 centímetros de 9.96 y a 5 de 10.05. Aproximadamente debería pasar por la mitad. Ahí está pasando un poco más cerca de 9.96 pareciera. Pero bien, ahí queda graficada la curva de 10 metros. Fíjense que esto lo he hecho con un programa y en consecuencia no le ha puesto el nombre a la curva, pero toda curva debe llevar su cota, digamos, en algún lugar de la curva debe llevar el valor de la cota. Fíjense la de abajo, con cota 11 en algún tramo de la curva figura el valor de la cota de la curva. Bueno, y viendo esta otra curva de 11 metros, fíjense que entra al plano, podríamos decir por la derecha, o podríamos decir por abajo también, entre los puntos 10.77 y 11.03, pero tomando como que entra por la derecha, fíjense, pasaría entre 10.90 y 11.16, es decir, un punto más bajo y un punto más alto, con 9 centímetros de desnivel de 10.90 y con 16 de 11.16, es decir, más cerca de 10.90. Luego, fíjense, entre los dos puntos superiores no va a pasar 10.90 y 10.81 porque son los dos más bajos. Tampoco entre los dos de la izquierda, 10.81 y 10.99 son los dos más bajos. Pasa entre los dos de abajo, entre 10.99 y 11.16. A 1 centímetro de desnivel de 10.99 y a 16 de desnivel de 11.16, mucho más cerca de 10.99. Luego va a pasar entre los puntos de 10.99 y 11.11, de vuelta mucho más cerca de 10.99. Luego fíjense que podría pasar entre 10.96 y 10.99, pero son los dos más bajos. Entre los dos de abajo, que son 11.07 y 11.11, no podría pasar, son los dos más altos. Pasa entre los dos puntos que quedan a la izquierda, 10.96 y 11.07. A 4 centímetros de desnivel de 10.96 y a 7 centímetros de desnivel de 11.07, más cerca de 10.96. Va a volver a pasar, no va a pasar finalmente entre 10.96 y 11.03, los dos puntos que quedan arriba, a 4 centímetros de desnivel de 10.96 y a 3 de 11.03, más cerca de 11.03. Continúa con los dos puntos que me quedan a la izquierda, entre 10.66 y 11.03, a 3 centímetros de desnivel de 11.03 y a 34 de 10.66, mucho más cerca de 11.03. Y finalmente pasa y sale al plano por los dos puntos de abajo, 10.77 y 11.03, a 3 centímetros de desnivel con 11.03 y a 23 con 10.77, mucho más cerca de 11.03. Y bueno, y después el programa, esto lo hice con un programa, pero extrapola, digamos, muestra cómo sería la continuación de la curva hacia abajo, aunque no tenga puntos para interpolar. Pero bueno, nosotros terminaríamos el plano ahí entre 10.77 y 11.03, la curva terminaría ahí, porque ya no tengo más puntos para interpolar. Bueno, si yo achico la equidistancia, le pongo en vez de 1 metro 0,5 para que entre más curvas, fíjense que se agrega una curva, la curva de 10.50. Y bueno, el recorrido que hace la curva es similar a la lógica
que estábamos viendo recién, o sea, viendo las curvas, los valores de las cotas de los puntos que estoy interpolando, bueno, entrará ya entre 10.44 y 10.63. Luego fíjense que en algún momento pasa por el punto que tiene cota 10.5 y lo contiene, porque obviamente es la curva de 10.5, pasa muy cerquita del punto 10.49 y bueno, va a terminar saliendo acá entre 10.10 y 10.77. O sea, pero se agrega, achicando la equidistancia de 1 metro a 0.5, se agrega una única curva, la de 10.50, y me sigue quedando el plano todavía un poco despoblado. Si agrego, si achico aún más la equidistancia y pongo 0.25 metros de equidistancia, bueno, van a aparecer 3 curvas más, fíjense, la de 10.25, la de 10.75 y la de 11.25 respecto al plano que veíamos previamente. Y bueno, acá salté la equidistancia de 0,2 metros, que podría haberla graficado también. Y fíjense que de 0,2 metros la salté y grafiqué el plano con equidistancia 0,10. Esto de vuelta lo hice con un programa llamado Surfer, que lo vimos en la clase presencial. Y fíjense que ya aparece un conjunto bastante interesante de curvas que me permiten de alguna forma visualizar cómo es el relieve del terreno. Ya una equidistancia más chica, que uno podría decir 5 centímetros, 1 centímetro, aparecería el plano muy manchado con curvas y complicaría mucho la visualización. Bueno, lo que les decía, aprovechando el programa, dibujé el plano con curva de nivel con equidistancia de 5 centímetros, es decir, la mitad de 10 centímetros que estábamos viendo en el plano anterior. Y fíjense lo que les decía, empiezan a aparecer un montón de curvas, muchísimas, que bueno, entorpecen más que llenan el gráfico de un número excesivo de curvas innecesario y entorpecen la visualización más que facilitar la lectura, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que hacer un equilibrio con esto. Poner suficientes curvas como para que pueda interpretar de alguna forma el relieve, que no me quede corto, pero tampoco que sean tantas que me manchan el plano inútilmente. Bueno, espero que hayan podido aprovechar esta clase, que entiendan el concepto y que, bueno, que lo puedan practicar. Traten de utilizar algunos de estos softs, son de fácil, digamos, apropiación, en el sentido de comprender cómo se utilizan, y dan un resultado muy piola en el sentido que rápidamente me grafican distintas situaciones con distintas equidistancias, y lo hacen de forma muy prolija, quedan gráficamente de un modo muy aceptable. Sepan cómo trazar las curvas de nivel a mano, o sea, el concepto lo tienen que tener porque es objeto de evaluación. Esto obviamente en los exámenes nos interesan más que sepan usar los programas, que sepan también hacerlo manualmente. Bueno, nada, les mando un saludo grande. Vamos a ver por último una nivelación particular, que es una metodología de nivelación particular, que es la nivelación láser. Consiste en un instrumento que utiliza un láser rotante, envía un haz de luz que genera un plano, es decir, un rayo láser que está rotando, y como se ve ahí, si el plano ese es horizontal, puede adosarse, fíjense, a un bastón. Se puede adosar un receptor de ese plano láser que de alguna forma identifica a qué altura de esa mira se encuentra el plano. Entonces, definido la altura de ese plano, en definitiva, a continuación puedo determinar la cota de cada uno de los puntos en función de la altura de la mira en cada punto que lee el receptor.
En el link que tienen acá abajo pueden observar algunas de las principales utilidades de estos niveles láser, las principales aplicaciones y principales funciones que se cumplen. Acá, como ven, el láser rotante lo genera este instrumento y uno puede asignar, si quiere, una determinada pendiente. Es decir, uno puede generar un plano horizontal con ese láser o puede darle una inclinación en uno o en más de un sentido, como se ve a la derecha, que está inclinado, y generar un plano inclinado con una determinada pendiente. Por ejemplo, si uno quiere guiar a una herramienta en función de un plano con pendiente, porque pretende sistematizar el suelo en una determinada dirección con una determinada pendiente, bueno, asigna a este instrumento el valor de la pendiente, se genera ese plano con pendiente y eso puede guiar al instrumento, al receptor, digamos, para que siga una determinada cota o altura en cada punto. Acá, como ven, está en el trípode a la izquierda el instrumento, el nivel láser rotante o giratorio, con una determinada inclinación. Fíjense que está generando un plano inclinado con el cual se quiere sistematizar el suelo. Y en la herramienta, que será un tractor con alguna pala que irá cortando el suelo y lo irá rellenando en otros lugares, está un detector, algo que recibe la indicación de si estoy o no en la cota que indica el plano de referencia del láser. A la derecha se ve un detalle de ese detector. Bueno, y en definitiva, eso guía a la herramienta de sistematización, es decir, a la herramienta que lleva el terreno una pendiente uniforme, como se está viendo ahí, a que la pala esa mantenga una determinada cota en cada punto, en función de un plano de referencia prefijado. Esto se utiliza mucho, ya les decía, cuando uno sistematiza el terreno. Es decir, sistematizar implica hacer un corte del terreno de manera de borrar las imperfecciones del suelo, es decir, borrar los pequeños lomos, las pequeñas depresiones, y llevar el terreno a una pendiente uniforme, que puede ser una pendiente cero, les decía hoy, o puede ser una pendiente con alguna determinada inclinación en uno o en más de un sentido. Bueno, eso es en muchas de las tareas de sistematización, es decir, de llevar el terreno a una pendiente uniforme, se utiliza como herramienta fundamental, digamos, la nivelación láser. En este video que tienen acá, en el link este que está debajo de todo, pueden ver un tractor arrastrando una pala niveladora de este tipo, que va cortando el suelo y va llevando suelo, digamos, en la parte frontal, y lo va cortando en los lugares donde hay elevaciones y lo va liberando o dejando en los lugares donde hay depresiones, ¿no? Van a ver que sobre la herramienta hay un mástil que lleva el detector, es decir, la herramienta, el elemento que es guiado, que recibe la señal. Y van a ver, ahí se ve detrás del tractor y de la pala, un trípode donde está estacionado el emisor láser, digamos, el nivel, generando el plano rotante láser, que guía a la herramienta en todo su recorrido. La nivelación láser se puede utilizar para sistematizar terrenos, para llevarlos a una pendiente uniforme, y se puede usar también, muchas veces se usa en obra, como estos casos que estamos viendo acá, como por ejemplo para poner perfiles, para colocar una pared de durlo, por ejemplo, perfectamente vertical. Nos puede servir para guiarnos, para, en definitiva, trazar líneas horizontales o líneas verticales,
lumínicas que nos indican, por ejemplo, los operarios estos, en qué posición poner esas placas verticales, o el operario que está acá abajo, cómo alinear, digamos, los mosaicos para que queden perfectamente en una línea. Eh, o sea, se usan mucho en obra también, ¿no? Estas guías láser, eh, niveles, digamos, que generan planos, tanto horizontales, verticales como inclinados.